Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de matemática. Hoy día con una clase sobre traslación y reflexión de funciones. Es un contenido bien específico que se pregunta bastante poco, diría yo, en la prueba de selección universitaria, pero nunca está mal de más saberlo, entenderlo, comprenderlo, cosa de que si nos llega el momento de preguntar o que nos preguntan, sepamos cómo reaccionar ante una pregunta de este tipo. Entonces vamos a ir viendo de inmediato lo que es, vamos a empezar con traslaciones, luego reflexiones y terminemos con funciones pares e impares. Entonces dice así. Sea y igual a f de x una función. Es decir, nos están diciendo de que la imagen, justamente, y, va a ser de la función f de x. La función y, que es igual a f de x, si yo le sumo una constante k, es la función f desplazada en k unidades en el eje y. Ojo con esto, vamos a destacarlo acá. Entonces, si yo le sumo una constante k, vendría siendo la función f, que es esta, desplazada en k unidades en el eje y. Si k es mayor que 0, el desplazamiento es en el sentido positivo del eje Y, y si k es menor que 0, el desplazamiento es en el sentido negativo. Lo cual tiene sentido porque si yo tengo una función que es la que está acá abajo, acá, esa es una función, la gráfica de una función, simplemente tiré una raya, podría ser cualquier tipo de función esa, puede ser una función lineal, cuadrática, lo que sea. Entonces, en este caso, esta línea representa una función que es f de x, ya esa vendría siendo y, esa es la imagen, lo que estamos viendo ahí vendría siendo, bueno, la preimagen y la imagen justamente que me dan las coordenadas. Entonces, tengo la función. Si yo al resultado de la función le sumo 5, se va a desplazar 5 unidades hacia arriba. Entonces, pensémoslo así, supongamos que estamos en x igual 4. Para x igual 4 me dio y igual 3. Si al resultado yo le sumo 5 unidades, entonces esto se va a desplazar 5 unidades hacia arriba. Si al resultado le resto 5 unidades, se va a desplazar 5 unidades hacia abajo. Entonces, eso vendría siendo cuando una función se traslada en el eje Y. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la traslación de una función en el eje X. Dice así, la función Y igual a f de x menos h, es la función f trasladada en h unidades en el eje X. Si h es mayor que 0, el desplazamiento es en el sentido positivo del eje X. Si h es menor que 0, es en el sentido negativo. Y acá algo bastante importante, algo sumamente importante. Este es un poquito más complejo de entender y de comprender. Y lo que ocurre acá es de que lo que se está haciendo es desplazar la función de esta manera, es f de paréntesis x menos h, ojo, menos h. Por lo tanto, si yo pongo un 8 acá, como el ejemplo que tengo puesto acá, si yo pongo un 8, me va a quedar x menos 8, pero el 8 que yo estoy poniendo, yo estoy diciendo h es igual a 8. H en este caso está siendo positivo y como es positivo el desplazamiento está siendo hacia el lado derecho. Pero acá en la representación me va a quedar con signo negativo. Es un signo positivo y me va a quedar con signo negativo. No es de que el H esté siendo negativo, no, por fórmula es negativo. El tema está en que al hacerlo por fórmula el X negativo, el f de x menos h negativo, estoy como retrasando un poquito la función y eso hace de que se desplace hacia la derecha. Pero quedaría de esta manera. Ahora, generalmente la PC1 van a estar preguntando por ejemplo, que tú tienes una función y esa función que calcules el desplazamiento y la modifiques para hacer eso, es difícil. De hecho, diría que prácticamente imposible que te pregunten eso. Lo que te van a preguntar es como un ejercicio que tengo puesto más adelante, que es el que está acá. Bueno, no, el que viene, el siguiente. Ese de ahí. Vamos a hacer ese ejercicio para entender un poquito más lo que es la traslación y cómo se escribe. Entonces, la función y de f de x menos h más k es la función f desplazada en k unidades en el eje y y en h unidades en el eje x. Es decir, ahí tenemos una mezcla de las dos cosas que hemos visto anteriormente. Un desplazamiento en el eje x y un desplazamiento en el eje y. Entonces, si tengo esa función f de x y la desplacé hacia acá, esa función fue desplazada en 10 unidades hacia el lado derecho, ojo, 10 unidades hacia el lado derecho, y menos 2 unidades en el eje y. Es decir, para ir de esa función a esa función, se desplazó 10 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, es decir, 10 positivo, vamos a poner acá, anotarlo, más 10 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Eso es lo que se hizo en ese desplazamiento de función. Es decir, se pueden combinar los dos tipos de desplazamiento en el eje. Sí, se puede hacer y es lo que más se utiliza. Insisto, es lo que más se utiliza, como por ejemplo vamos a ver ahora en el ejercicio que tengo preparado acá. Dice así, ejercicio, indicar la traslación de f de x en función de g de x. Ok, veamos. ¿Cómo aplicamos un poquito lo que hemos visto anteriormente de desplazamiento de función, la traslación, lo que se está haciendo, se está trasladando, de una función en función de otra? Eso es importante. Entonces, indicar la traslación de f de x en función de g de x. Es decir, lo que nosotros teníamos inicialmente era g de x. Eso es el original, g de x. Ojo, no siempre se van a denotar las funciones con la letra f.
Y lo que ocurrió acá es que esa función fue trasladada hacia f. Entonces tenemos que escribir f en función de g de x. Lo que yo tengo que hacer es escribir, ok, f de x es igual a g de algo acá en este caso. Entonces vamos a hacer aquello. Y para eso nos dan un punto de referencia. Bueno, moví todo. Ahora sí. Para eso nos dan un punto de referencia. Ahora sigo moviendo todo. Ahí sí. Y ese punto de referencia nos dice que se movió desde acá hacia allá. Y lo vamos a descomponer en el eje Y. Vamos a ver, se movió hacia acá abajo. Hasta aquí se movió en el eje Y. Se movió 1, 2. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Menos 7 en el eje Y. Y en el eje X se movió menos 1, menos 2, menos 3. Se movió menos 3 aproximadamente en el eje X. Entonces, en Y se movió menos 7 y en X se movió menos 3. ¿Qué es lo que hago yo entonces? Lo que voy a decir es lo siguiente. F de X va a ser igual a G de X. En X se movió menos 3. Por fórmula es negativo, pero se movió menos 3 unidades. Entonces, por fórmula me dio negativo. Y lo que ocurrió en el eje Y es que se movió menos 7, así que ahí simplemente es menos 7. Entonces, f de x en términos de g de x vendría siendo g de menos por menos más, entonces me queda x más 3 menos 7. Y esa sería la respuesta. La escritura de esta traslación en función de g de x quedaría de esa manera. ¿Se entiende entonces lo que hemos visto? Espero que sí. Yo sé que es difícil responderme, pero veamos. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las reflexiones de las funciones. Ya luego de este video tienes que hacer los ejercicios que van a estar en la página preuniversitario y así de esa manera poder practicar un poquito lo que estamos aprendiendo o intentando aprender en este caso. Y si no, bueno, tenemos la clase en vivo donde podemos resolver más dudas. Entonces, reflexiones de funciones. Tenemos dos tipos de reflexiones. Y quiero decirte algo súper importante. Lo que es la reflexión de funciones se ve más que nada en lo que son las funciones pares e impares, que las vamos a ver enseguida. Y también tengo un par de ejercicios, uno o dos ejercicios, para ese tipo de situación. Entonces, veamos lo que es la reflexión de funciones. Dice, sea y de f de x una función, al igual que la situación anterior. La función y es igual a f de menos x, es simétrica de la función y con respecto al eje y. Ojo con esto. Esta función lo estoy dibujando acá, en el lado derecho, en el primer cuadrante, es una función f de x. Cuando yo a x le pongo el signo menos, se va a formar una función que va a ser totalmente simétrica a eso. Y lo cual tiene sentido, ya que para este valor de y voy a tener un menos x y voy a tener un x. Por lo tanto, voy a estar como que reflejando en cierta manera. Por eso se llama justamente es una reflexión de la función. Entonces, justamente lo que voy a hacer es tomar los mismos valores de x para evaluar la función en y, pero justamente esos valores van a ser negativos, por lo tanto va a reflejarse hacia el otro lado. Eso es la reflexión, bastante simple. Y luego tenemos la función y, que es menos f de x, es simétrica a la función y respecto al eje x, es decir, esta vendría siendo una reflexión en el eje x. Y también tiene bastante sentido, porque mira, fíjate bien, lo único que se está haciendo acá es que tengo esta función. Recordemos que esta función es el valor de y, esto es y, pero si yo le pongo un signo menos ahora adelante, como lo que vamos a hacer ahora, lo único que estoy haciendo es cambiar el signo de y. Va a tener el mismo valor de x, pero con signo opuesto a y. Entonces, supongamos que la función f de x, cuando x es menos 3, supongamos menos 3, y vale 2. Vamos a decir que y es 2. Pero como le voy a poner un signo menos adelante, ok, esto automáticamente baja y queda aquí, en menos 2. Perdón, acá arriba era 2, me equivoqué. Acá arriba era 2. Corrijámoslo. Ahora sí, era 2. Estaba pensando ya en el resultado. Entonces, supongamos que para f de x, menos 3, y igual a 2. Ok, listo. Y si yo le cambio el signo y le pongo ese signo menos adelante, como se está poniendo acá, automáticamente pasa a menos 2 acá abajo y sigue siendo el mismo x. Por lo tanto, es una reflexión respecto al eje de las abscisas, que es el eje x. ¿Ya? Ok, tenemos reflexión en el eje X y en el eje Y y veamos lo que son funciones pares o impares, porque es aquí donde justamente se ve lo que es la reflexión de las funciones. Funciones pares son aquellas que al sustituir la variable independiente, ¿quién es la variable independiente? Es el eje X, variable independiente, vamos a anotarlo, variable independiente X. Por dos valores opuestos resultan valores iguales. A ver, espérate un poco. Es lo que estábamos viendo acá, es justamente lo que estábamos viendo acá, es decir, si yo
tengo la función y lo sustituyo por un valor de x y después por un valor opuesto de x, obtengo exactamente el mismo resultado para el eje y. Entonces acá supongamos este y y ese y, es decir, para ese valor de x tengo ese y y para el valor opuesto de x tengo ese y de acá. Entonces, en una función par, es una función par que es simétrica respecto al eje de las ordenadas, al eje y, ahí dice ordenada que es y. Tiene una gráfica que es simétrica respecto al eje de las ordenadas. Es decir, una función par es una función que es simétrica respecto al eje y que es una función que está reflejada respecto al eje y a eso se le llama una función par. Ojo con eso. Después tenemos las funciones impares. Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos me refiero a distintos signos, resultan valores opuestos. Tienen gráficas simétricas con respecto al origen. Entendamos esto un poquito. Vamos acá. Lo que tengo acá es que si yo tengo un valor de x, vamos a suponer el valor 4, obtengo un resultado que también le voy a decir que esto es menos 3. Entonces, cuando yo digo que f de 4, esto me da como resultado 3, ¿cierto? Lo que pasa en una función impar es que yo al introducir el valor menos f de 4, perdón, menos 4, si yo digo f, ahí sí, acá tapando, f de menos 4, lo que voy a obtener justamente, acá era menos 3, me estoy equivocando los signos. Entonces lo que yo voy a obtener es 3, es decir, voy a obtener acá 3. Entonces, para f de 4 obtengo y menos 3, estoy suponiendo valores simplemente, y para f de menos 4 obtengo 3, es decir, si yo introduzco un valor opuesto acá, al x, obtengo un valor opuesto en el resultado, y a eso se le llama una función, que es una función impar, y las gráficas son simétricas respecto al origen, no respecto al eje x, ni y, ni nada, es respecto al origen. ¿Ya? Ok, entonces, ya que sabemos esto de simetría, función par o impar, veamos un par de ejercicios ahora asociados a esto. Ya vimos un ejercicio justamente de escribir una función respecto a otra, en lo que vendría siendo la función, la traslación de funciones. ¿Ya? Se está quedando el exponente, ahí sí. Entonces, me preguntan acá, f de x igual x elevado a 3 más 3, ¿es una función impar? Entonces, ¿qué tendría que ser yo para evaluar si algo es una función par o impar? Lo dije ahí arriba, tiene que ser una función simétrica, y tiene que ser simétrica respecto al origen. Eso involucra que si yo ingreso un número, voy a obtener el opuesto del otro. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es evaluar la función. Vamos a evaluarla, no sé, en f de 2. Veamos cuánto nos da en f de 2. Me queda 2 elevado al cubo más 3. 2 elevado al cubo es 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, más 3, esto me da como resultado 11. Entonces, f de 2 es 11. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Evaluarla en f de menos 2. f de menos 2. Según esto, me debiese dar como resultado menos 11. Entonces, veamos, f de menos 2 sería menos 2 elevada a 3 más 3, ¿cierto? Entonces, menos 2 elevado a menos 3 es menos 8, más 3, esto me da como resultado, veamos, eso es menos 5. Entonces, f de menos 2 es igual a menos 5. ¿Es una función impar? No, no es una función impar. ¿Y por qué no es una función impar? Porque no cumple lo que estaba diciendo acá. Acá lo que nos dicen es que son aquellas funciones que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos, resultan valores opuestos. Ok, sustituí por dos valores opuestos, por 2 y menos 2, pero me dio 11 y me dio menos 5. Eso no son valores opuestos, así que no es una función impar. ¿Ya? Ok. Siguiente pregunta. F de x es igual a x elevado al cuadrado. ¿Es simétrica respecto al eje y? Ojo, respecto al eje y, siempre es importante saber o destacar respecto a qué eje nos están preguntando la simetría. Y vamos a ver, vamos a ir a recordar un poquitito para que no nos confundamos. Para que sea una función, en este caso simétrica, tiene que haber una reflexión. Y dice, sea y igual a f de x una función. La función y es igual a f de menos x, es simétrica de la función con respecto al eje que está acá. Entonces, lo que tiene que pasar acá, lo que tiene que ocurrir, en términos simples, es que cuando yo evalúe la función, ya cuando yo la evalúe, para un x, vamos a poner acá un valor, voy a decir 2, me tiene que dar un valor en y, ¿cierto? Me tiene que dar un valor en y. Y si yo la evalúo para menos 2, me tiene que dar el mismo valor en y. Si yo esto lo evalúo en 4 y en menos 4, tiene que ser exactamente el mismo valor en y. Voy a poner acá menos 4.
Entonces veamos, hagamos el ejercicio. Si yo evalúo la función f de x, la evalúo, voy a empezar evaluándola de inmediato, en 2, esto me queda 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Ok, entonces para x2 esto vale 4, voy a poner que acá está el 4, 4. Ok, después dice, tengo que evaluarla para menos 2, para ver si es simétrica. Entonces para menos 2 al cuadrado, esto también es 4, menos por menos más, así que también lo es. Ok, entonces se está cumpliendo la simetría. Veamos, en este caso, ¿qué pasa para f de 4? Solamente para salir de la curiosidad, f de 4. Tengo que me queda 4 al cuadrado y esto es 16. Y para f de menos 4, menos 4, me queda menos 4 al cuadrado y eso también es 16. Entonces voy a poner el 16 por acá, aunque estaría un poquito falso, pero me quedaría así. Y claro, porque esta función es una parábola, entonces efectivamente sí es simétrica respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque para cada valor independiente que yo le introduzco a la función, si le introduzco un valor y después le introduzco su opuesto, me da exactamente el mismo valor para el eje Y, me da la misma imagen. ¿Ok? Entonces así de esa manera se van a ir aplicando estas cosas con esos pequeños ejercicios que estuvimos resolviendo. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.